de salud mental. Tenemos hoy en el estudio a Patricia Guerrero, que es psicóloga, es doctora en sociología, es académica del Instituto de Educación de la Universidad Católica y es encargada de salud mental del DEM, el Departamento de Educación Municipal, justamente de la Municipalidad de Santiago. ¿Cómo estás, Patricia? Mucho gusto que estés acá. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Perfecto. Alejandra Matu, usted parte los fuegos. Primero que nada, una pregunta, una mirada general para después ir bajando los tiros a esta idea que ayer era común en todos los medios de comunicación, en Twitter también, de que fracasó la política pública de terminar con la selección en los colegios públicos, valga la redundancia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que no fracasó. Que es tendencia mundial, no es que a Chile se le haya ocurrido y que seamos unos locos desquiciados, es una tendencia mundial a abrir las aulas, pasa en Canadá, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos, es algo normal, pero el tema es que nosotros no hemos cambiado la forma de hacer educación, o sea, se abrieron los liceos, se abrieron las escuelas, pero no se cambiaron las demandas al profesorado, por ejemplo, se sigue seleccionando por CIMSE, diciendo cuál es la mejor escuela, cuál es la otra, se sigue lo mismo que pasó ayer, se sigue evaluando la escuela en función de la PAES, entonces efectivamente seguimos con un mismo modelo que es súper estandarizado. 2007 UNESCO dice Chile es el peor sistema de evaluación de toda América Latina y de casi del mundo, no sigan su ejemplo, gasta mucha plata en medir y no tiene buenos resultados. Y al 2022 seguimos con lo mismo. Entonces, la derecha se niega siempre a hacer transformaciones en esa línea y entonces, claro, no podemos cambiar la educación si la derecha no quiere. Para cambiar la educación, por ejemplo, tomemos el Instituto Nacional. He estado conversando con personas de allí, donde hay un estrés tremendo. Hay una nueva dirección que parece viene con el mandato de seleccionar desde adentro, ¿no? Echemos a todos los niños con algún problema de conducta, seleccionemos por dentro. Hay niños vulnerables que han estudiado en el Instituto Nacional que han vivido en la calle y después los echan por no asistir, digamos, por falta de asistencia. ¿Cómo se puede, digamos, cambiar el paradigma de la educación? ¿Educar para qué? ¿Cuál debiera ser el sentido de la educación? Bueno, ahí estamos en el gran problema, y yo creo que es el gran problema la salud mental de nuestros estudiantes. El Instituto Nacional nos selecciona, ¿cierto? Pero sigue teniendo 45 estudiantes por curso, con un solo profesor que tiene las mismas herramientas que tenía hace 10 años, digamos. No ha cambiado, él era un profesor de excelencia. Entonces, en este escenario, por supuesto que no es para un liceo exclusivo, po. O sea, estamos hablando de un montón de niños que están ahí, que están todos juntos, más encima se abren a una cosa que es un colegio mixto, ahora es un liceo mixto, con todo lo que implica cambiar la tradición y siguen ahí las mismas prácticas de siempre. Y los profesores, por supuesto, tratan de hacer cosas. Nosotros hemos hecho muchos estudios de salud laboral en la comuna y de hecho tenemos un estudio, toda la comuna está siendo evaluada y en realidad tenemos riesgo alto en casi todos los liceos porque es un lugar estresante para los profesores. Y efectivamente, ese tipo de prácticas que tú estás nombrando es lo que se les ocurre hacer en las condiciones que tenemos. O sea, claro, porque después viene igual el fin de año y cuántos alumnos tuvimos en la PAES. O sea, sí. ¿Cómo, qué es lo que habría que hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud mental? Uno mira desde afuera y dice, bueno, ¿qué le pasa a estos niños como que vinieran de Marte, ¿no? Supongo yo que la salud mental está en directa relación con el tipo de sociedad que tenemos. No se le puede pedir a la escuela o al liceo que mejore las vulnerabilidades que tienen las personas en sus vidas cotidianas. ¿Qué se puede hacer en términos, porque al final del día ganan lo que ganan siempre, ¿no? El colegio privado particular que asegura que su hijo va a entrar a la universidad, fin de la historia. Sí, mira, en la municipalidad hemos instalado un programa de salud laboral para los profes que tiene dos partes. Tiene una que es
operativa le llamamos, o funcional, o que es hacer mejor el trabajo. ¿Cómo podemos ayudarlos a hacer mejor su trabajo? Y ahí le estamos peleando con una definición de calidad que es distinta a la que tiene el sistema. Entonces, con todos los profesores, ellos construyeron participativamente una definición de qué es lo que era una buena calidad para la municipalidad, y de hecho sacaron la noción de calidad porque dijeron, empresarial, vamos a hablar de aprendizaje integral. ¿Ya? Y eso es lo primero que se instala. O sea, para la administración actual de la comuna, la calidad es ser un aprendizaje integral. ¿Ya? Y eso es muy importante porque los vamos a ayudar a ver qué problemas tienen. De hecho, el Instituto Nacional de este momento está partiendo con ese plan de salud laboral para ver qué podemos ayudar en la transformación del mundo del trabajo. O sea, qué podemos hacer para que ellos puedan hacer bien su trabajo. En los profesores, en los profesores, centrado profesores y equipo directivo, los adultos, ¿no? Sí. Y por otro lado, hay un trabajo con los estudiantes, los y las estudiantes en este caso. Y esos estudiantes es otro mundo, porque efectivamente nosotros hemos estado haciendo un estudio de 21 países de programas de salud mental. Y la verdad es que los programas de salud mental para los estudiantes son tienen muy bajo impacto, ¿ya? O sea, Yeah. en el mundo completo no hay buenos, así que uno diga, esto hay que hacer. Sin embargo, lo que se está haciendo actualmente, Desde el mundo adulto sí se puede. sí se pueden hacer muchas cosas. Y la otra cosa es volver a generar comunidad entre los profesores. Y esa es la parte como de salud laboral más emocional, si quieres. En el fondo tenemos una parte de mejorar las condiciones del trabajo, y para eso tenemos un montón de estudios que ya hicimos, ya se los entregamos y ya están empezando a trabajar. En particular, el Instituto Nacional está trabajando con un programa en la Universidad de Chile para empezar a hacer esas transformaciones. Pero, por ejemplo, tenemos todo un año que hemos avanzado en el Liceo 1 y que están las cosas bastante mejor en el Liceo 1 porque se ha construido comunidad. Pero no es juntarse a hacer asado, ¿no? Es juntarse a pensar cuál es el desafío de esta nueva escuela que tenemos, de este nuevo liceo que tenemos, que no es el mismo de hace 10 años. Y hay que hacer el luto. Por supuesto, jugamos con la idea del duelo de la estudiante ideal. Y de hecho en el Liceo 1, por ejemplo, hicimos un collage con los profesores, como con todas las tipos de niñas que reciben y niñes que reciben. Y claro, eso los reconcilia con el éxito de estas chicas y chicos y chiques que son distintos a los que tenían antes, ¿no? Ahora, en términos concretos, si yo puedo seleccionar a los alumnos, la pedagogía se hace más fácil porque tengo un alumno predispuesto o al aprendizaje o al tipo de aprendizaje que le voy a dar, es un match. Pero cuando cambia la noción de que la educación pública, el desafío es incluirlos a todos, entonces, ¿qué pasa con la formación de ese profesor? Porque me imagino que debe ser frustrante, estresante. Ese es el desafío pedagógico real, ¿no? Enseñarle o ayudar a un aprendizaje a una persona que por sus condiciones de vida a lo mejor no tiene todos los elementos que tenía este estudiante ideal. Sí, hay un estudio muy interesante que hicieron en la Universidad Silva Enrique hace hartos años, en que muestran el oficio del estudiante del Instituto Nacional durante la selección, ¿ya? Y los estudiantes estaban disponibles a todo por salir de la pobreza. Entonces estaban dispuestos a que los maltrataran, a que les pegaran, a que los humillaran, y ellos estaban disponibles a todos porque sabían que iban a Era salir. el ticket. Era el ticket de cambio. Entonces, y esto es un estudio de los 90 que se llama El oficio de ser estudiante excelente, y uno ve como los estudiantes estaban dispuestos a todo. El estudiante que viene no está dispuesto a todo, ya no, porque tampoco le están dando esa oportunidad, Claro. porque se acabó esa oportunidad. Entonces, aquí hay que negociar, es un estudiantado que tiene opinión, hay un estudiantado politizado, hay un estudiantado que son chicos y chicas que viven en la comuna y que quieren venir al liceo y vienen, y tampoco es que estén tan interesados en los estudios, ¿no? Quieren terminar el cuarto medio y quizás hacer otras cosas. Pero efectivamente es muy diverso y hay que transformar la pedagogía, y en eso están. Lo que pasa es que esto ha sido muy rápido. Son los últimos 4 o 5 años y los cambios en educación duran 10 años. No es tan fácil. Y como no ha ido aparejado con un cambio en las formas de evaluar a las escuelas, en los recursos que le estamos dando,
Si ustedes se fijan, los liceos son iguales que hace... Mi papá estudió en el Instituto Nacional y cuando fue al instituto es igual, mi papá tiene 70 años. Entonces, no puede ser, no hemos cambiado nada, solo cambiamos la selección. Y ahí no es que no hayan querido cambiar las cosas, no es que no hayamos querido, es que efectivamente aquí hay una derecha que se opone a las transformaciones. Ahora, en términos de la batalla cultural, el discurso de la derecha gana, porque muchas familias que tienen un hijo y hacen lo posible, tú dices, en Estados Unidos es el actuar blanco, ¿no? Yo, para salir del gueto, tengo que actuar blanco. Y entonces no me importa y voy y no me hago cargo. Salvé a mi hijo de que no se metiera en una banda, de que no estuviera la violencia. Lo metí al Instituto Nacional. Quiero que salga de ahí con un puntaje alto en la PAES. Y no me importa nada más. Digamos, en el buzón de salida hay lo que caben, no sé cuántos alumnos saldrán de cuarto medio en el Instituto Nacional, pero supongamos 300, 100. Hay 100 tickets de salida y hay miles de estudiantes familias más bien, familias queriendo entrar y saber que existe la ilusión de ese ticket. Ahora le dicen, no, el ticket no existe. Y en esa batalla cultural gana la derecha porque dice, bueno, fracasaron, le quitaron la ilusión de este ticket de salida. ¿Cómo se puede revertir o hacer comprensión colectiva? Porque al final esta pérdida de batalla cultural va a hacer que el día de mañana se apruebe una ley que volvamos al sistema de selección. Bueno, ese ticket de salida también era bien ilusorio, porque eran muy poquitos. Eran muy poquitos y no teníamos, y era una situación de bastante maltrato. Maltrato porque estaban ahí disponibles para trabajar y hacer lo que fuera posible por salir adelante. Y porque además los estudiantes, la educación se ha transformado, incluso en los liceos y en los colegios privados en los que sacaron buenos puntajes, estas escuelas están en transformación de la educación. O sea, tienen esos buenos puntajes también porque han transformado. O sea, voy a hablar, Grange, San Ignacio, Andre English School, todas esas escuelas o liceos, que no son escuelas, son colegios en realidad, todos esos colegios están en una transformación. ¿Y sabes por qué? Porque tienen metodología de proyectos, tienen pocos alumnos por sala, no es solo la selección, es que están en una transformación que podríamos llevar a la educación pública. ¿Qué es lo que no se ha hecho en la educación pública? Que no se ha hecho. ¿Y sabes por qué están haciendo eso? Porque el mundo privado, los empresarios dicen, ustedes me están armando maquinitas. Y yo no necesito maquinitas, yo necesito gente que sea líder, gente que sea pensante. Entonces, que se adapte a los cambios. Habilidades y competencias. Entonces, esos colegios de élite están en transformación también. Están en transformación de sus pedagogías, porque los niños ahora le llaman generación copito de nieve o lo que quieran, pero no aguantan la presión. Y eso en el público, en el privado, no la aguantan. No la aguantan porque no están disponibles para eso. Y las familias tampoco están disponibles para eso. Y por eso es importante trabajar con los apoderados, porque en realidad los apoderados y las apoderadas no están disponibles en que uno le maltrate al hijo. Claro. O sea, tampoco quieren que el niño sea feliz en la escuela. En el liceo y en el colegio. Y eso pasa en todo. Entonces, una vez conversando, yo trabajo en la Católica y conversando con la escuela de ingeniería, los ingenieros me decían, transformen la educación, nos llegan unos cabros que son como puro autistas, no saben nada, no saben hacer nada, no saben moverse. Necesitamos que traiga gente con más proyectos, con más cuentos, con más vida. Entonces, eso se transforma también. Y la otra cosa que está pasando también es que tenemos, las redes sociales han impactado un montón. Y por otro lado, tenemos un país que es muy individualista. Y que es lo que, cuando conversábamos esto con la gente del Ministerio de Educación y de UNICEF, estamos como en Australia hace 20 años. Solo que no tenemos la red de atención que tiene Australia. Claro. Porque a los niños en Australia hace 20 años le empezaron a enseñar, mira, cuando tengas estos síntomas te estás deprimiendo. Cuando tienes estos síntomas te estás con intento de suicidio. Cuando tienes estos síntomas estás con tal cosa. Y les enseñan, tienen un programa, o sea, como hay un ramo que se llama salud mental. Salud mental, claro. Y ese ramo se da en casi todas las escuelas y la gente sabe, tengo que ir a consultar. No es como aquí, anda al liceo a decirle al que tiene que ir a consultar. Puede ir a consultar, pero no va a tener horas. No va a tener horas. O va a tener psicoterapia cada 3 semanas, que no es lo que corresponde. Entonces, estamos como Australia hace 20 años, pero no tenemos la red de atención de salud de Australia.
Entonces no podemos aplicar esos programas que son súper buenos, porque previenen un montón el suicidio, previenen que ponen a los estudiantes en forma para poder aprender, un montón de cosas, pero no lo tenemos. Patricia, para ir cerrando, fíjate que yo, sobre todo en la primera parte de la entrevista, tú comentabas de ciertas cosas que están haciendo, en este caso en el DEM de la Municipalidad de Santiago y toda la cosa, y unos estudios, etc. Entonces, pensaba un rato, decía yo, tanta energía para el trabajo de un municipio, de 345. Entonces ahí siempre viene la pregunta, pero te la hago no de manera maniquea, sino un poco para una opinión, porque el mundo no es el mismo que hace 50 años, etc. Pero uno dice, bueno, ¿y no será que en realidad tiene sentido que todo esto sea en un organismo más grande? O sea, que en el fondo todas estas investigaciones, cosas que se van probando, testeando, sea a nivel de Ministerio de Educación para implementar, no solamente en el caso con todas las complejidades del mundo, pero al menos, digamos, el municipio de Santiago, al igual que otros 20 o 30 municipios en el país, tiene recursos, de repente, incluso para dedicar hasta ciertas investigaciones, etcétera. La mayoría, 300 por de pronto, no, ni un mango, o sea, con suerte logran pagarle a los profesores en educación y sería. Eso, ¿cómo miráis también en un sentido más macro esta permanente tensión de quién se hace cargo de la mejor educación? Debieran ser los servicios locales de educación que están ahí muy en cuestionamiento. ¿Cómo tú ves la marcha del país, un gobierno de estas características, etcétera, etcétera, en términos de la educación que además pareciera que cada día escapa de la agenda, lo hemos comentado acá varias veces, empieza a desaparecer de la agenda, pese a que esta generación que está gobernando es los que agarraron la educación hace 10 años atrás como bandera de lucha? Sí. Lo que pasa es que se hizo una apuesta a nivel de política pública y que yo creo que también después de 10 años uno se da cuenta que fue una apuesta que no es mala, pero es insuficiente, que se instaló un programa de convivencia escolar, ¿ya? Y este programa de convivencia escolar, nosotros hemos hecho hartos estudios y de hecho estoy terminando de escribir un artículo sobre eso y efectivamente ha sido una mala política, lo hemos implementado mal. Yeah. Porque se instaló un encargado de convivencia en todas las escuelas y ese encargado de convivencia, las investigaciones muestran que no sabe lo que tiene que hacer, anda puro persiguiendo a los niños, se pelea con Es el la inspector. repre. Es la repre, ¿En serio? Es la repre. es sí. la repre o el amigo bueno, ¿cachai? Y Sí. entonces se mete a la sala, de repente un psicólogo y saca a todos los estudiantes y le hace terapia. Entonces, lo que hemos visto es que en realidad ese proyecto, si bien está más o menos claro en el papel, cuando uno va a las escuelas, es cualquier cosa. Y eso eran los encargados de sostener la buena onda, digamos, de las escuelas. Y eso parte en los 2000, porque dicen ya, para la calidad no hay que tener violencia y las escuelas tienen que andar bien. Y como el foco era la calidad, y ahí es cuando se empieza a medir, y Chile como cuantofrénico, en el fondo como enfermo de la medición, empezó a medir, se volvió loco, pero hizo este programa. Y este programa yo creo que el papel es bonito, pero en la bajada y en las investigaciones que hemos revisado, yo me acabo de terminar la revisión de todas las investigaciones que hay en el área con los estudiantes del doctorado. Y es una mala práctica, o sea, cuando llega a la escuela no sirve. Entonces se invirtió mucha plata ahí. ¿Qué impacto tiene esta política de convivencia escolar en las expulsiones o en las cancelaciones de matrícula? Bueno, ellos son los encargados del debido proceso, ¿ya? Y en el fondo, todas esas expulsiones que se están haciendo en el Instituto Nacional, ya que volvemos a eso, son con el debido proceso. O sea, son, comillas, legales. Porque están de acuerdo a las normas del encargado de convivencia escolar. Si hay algo que se hizo ahora es el debido proceso, es decir, que se ve bien a quién se va a expulsar y a quién se le va a cancelar la matrícula. Y eso, algo que no pasaba en la administración anterior, sí está pasando ahora. Pero es el encargado de convivencia escolar. Entonces, el que tiene que despedir a los estudiantes es el mismo que tiene que acogerlos y hacer una buena. Una cosa que ha hecho muy bonita el Liceo 1, y va a decir la buena práctica, es que ellos armaron una unidad independiente del de convivencia escolar de salud mental. Y es inclusión y salud mental y es con las profes de arte. Entonces, bueno, por ejemplo, hay estudios respecto a los niños autistas, que los niños autistas tienden a desregularse emocionalmente y con 2 o 3 faltas ya está ahí con la matrícula cancelada. por supuesto, porque Y muchas veces después no tienen matrícula al año siguiente porque las cancelaciones se hacen en diciembre, no tienen dónde entrar al otro año. Niños con problemas en sus casas, digamos, caen en causal de cancelación en 3 pasos. No, claro, y ellos tienen un problema porque no hay un espacio que los pueda acoger de buena manera. Entonces, por eso se hizo en el Liceo 1 y es bien bonito ese proyecto, es salud mental e inclusión.
y tienen un departamento que están las profes diferenciales, los psicólogos, unas orientadoras, profes de arte, y tienen un trabajo con artístico, y ahí vamos a poner además una encargada de salud por cada curso, en que podamos tener que entre las mismas chicas se puedan ir como conteniendo y ayudando al tema. Pero en el fondo, ese problema de salud mental no se ha abordado, ¿ya? Yo creo que hemos estado en unas conversaciones con el Ministerio de Educación, creo que vienen fondos el próximo año para eso, y por eso está este estudio que estamos haciendo con UNICEF, con el Ministerio de Educación, donde estamos revisando qué es lo que se ha hecho en otros países. Pero yo lo que les decía, si me preguntan a mí por impacto, ningún programa sirve. Lo que sí sirve es volver a armar quiénes se benefician con esto. Los niños en riesgo. El niño vulnerable, el que se porta mal, el cabro que, siempre me retan los profesores más inclusión, el que se porta mal, no, el que tiene desregulación Sí. de las emociones. No, pero entendemos que Patricia lo está ahí diciendo más coloquial. Así como eso, pero en el fondo todos esos niños se ven súper beneficiados por estos espacios y mejoran la convivencia, pero no es lo mismo que hemos hecho en estos 10 años. Patricia Guerrero, Muchas gracias. qué manera de haberse nos alargado más el programa. Excelente, nos encanta esta conversación. Muchas gracias por estar acá. Será hasta una próxima oportunidad.